llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, tengan todos y tengan todas un abrazo, como siempre, lleno de gratitud y también con un sentido de adoración a Dios, porque es quien nos permite y nos da las posibilidades y los recursos para estar juntos y juntas. Una vez más, 47 conferencias al hilo y bendito sea Dios por lo que hemos podido ser expuesto, por todo lo que hemos escuchado. Bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, a los que están ya conectados en las dos plataformas en redes sociales, en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Pues muy agradecidos con el Señor, repito y reitero, por esta oportunidad. Cada una de las entregas que hemos tenido han sido realmente extraordinarias. Todas han sido extraordinarias, magistrales. Creo que a cada uno nos ha bendecido. Aquí en Costa Rica, posiblemente, estoy seguro que este plato no lo he visto en muchos lugares, más allá de que conozco, he viajado algo, se llama el casado. El plato se llama el casado, ¿verdad? El casado. Resulta que el casado es arroz, frijoles, es frijoles, arroz, y déjeme ver para tapar esto aquí porque está pegando el sol ahí. Es arroz, frijoles, plátano, huevo, queso, picadillo. Es una cosa, Tomás Morales, cuando estés aquí te voy a dar uno, pero una cosa. Y casualmente y al que quiera, todos los que quieran venir, Choquito, usted también, es interesante porque es un plato que tiene mucha diversidad. Y así que si a usted le gusta el picadillo, le gusta la carne, usted puede escoger. Uso el ejemplo tan artesanal para decirle, creo que la comunidad virtual de servidores siempre prepara un casado para ustedes. Y que cada uno escoge, que coma lo que considera le es necesario o necesita para su organismo ministerial y para su organismo como agente del reino de Dios. Así es que una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un esfuerzo que hacemos gratuitamente aquí en Misiones Globales Shalom para toda la comunidad virtual de servidores. Gracias de todo corazón, gracias. Por aquí me están preguntando, ¿y qué tal el gallo pinto? Sabroso el gallo pinto. Oye, qué bueno, gallo pinto con natilla, plátano maduro. No, qué bueno. Bueno, pero listo. Ya estamos aquí para la conferencia de esta tarde. Y yo quiero de verdad agradecer al Señor, agradecer muchísimo al Señor por la vida de la persona que hoy nos va a acompañar como expositor. Lo conocía a través de un amigo en común, alguien que quiero muchísimo también, con quien he compartido mucha vida, mucha experiencia, el pastor Juan Sarmiento, y él me introdujo a este hombre de Dios, el pastor Ricardo Corso, y de verdad que hemos caminado. Es un hombre con una trayectoria extraordinaria. Realmente el doctor Corso es un doctor, es una enciclopedia de conocimiento, de atestado, de experiencia, pero ante todo es un servidor del reino de Dios. Cabe resaltar que esta locura de la comunidad virtual de servidores inició como una iniciativa nuestra, valga la redundancia, pero él fue uno de los que me dijo, adelante Roy, y me estuvo recomendando bastantes pastores de Venezuela y otros lugares. Así es que el pastor Ricardo Corso está aquí con nosotros. Él es originario, voy a leer un poquito acerca de sus atestados, los cuales también van a aparecer aquí en el chat para que los puedan corroborar. El presbítero Ricardo Corso Moreno, originario de Venezuela, se radicó en Los Ángeles, Estados Unidos, en el año 1991
En el 1999 obtuvo una licenciatura en teología en el Seminario Teológico Latinoamericano de la ciudad de La Puente, en California. En el 2002 obtuvo una maestría en divinidades en el Seminario Teológico de San Francisco, ahora Escuela de Teología de la Universidad de Redlands en la ciudad de California. Y así sucesivamente es vasto el currículum. También fue moderador nacional de Caucus Latino, Hispano y del Caucus Étnico Racial de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América, y fue miembro fundador de la Coalición Nacional Evangélica Latina en los Estados Unidos. Ricardo fue asesor del doctor Bernardo Álvarez Herrera, embajador de la República Bolivariana en Venezuela en los Estados Unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante todo, una vez más, este conferencista internacional y consultor, escritor, está con nosotros acá para hablarnos acerca de los evangélicos y la política. Y qué tema, máxime en un ambiente como el que el mismo, con todo respeto, Pastor Ricardo, vive, y como también lo que hoy estamos viviendo en América Latina, los evangélicos y la política en nuestro continente. Así es que todos y todas le damos una cordial bienvenida al Pastor Ricardo Corzo para que en esta tarde nos pueda ayudar a entender este tema. Pastor Ricardo Corzo, adelante. Saludos. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. He participado en muchas de las conferencias y he sido bendecido y he aprendido mucho, porque uno nunca deja de aprender. Así que gracias a todos ustedes que están conectados, y especialmente quiero saludar al apóstol Elías Rincón, un colega del ministerio aquí en Venezuela, presidente de una federación de iglesias muy importante, unicristiana, y también a mi hermana Zulema García, que fue moderadora del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela, que también está conectada. Qué bueno que están acompañándonos. Les pido disculpas que durante mi presentación voy a estar mayormente en el audio. Como ustedes saben, en Venezuela tenemos retos serios y el internet es uno de ellos. Y la experiencia me ha dicho que es mucho mejor cuando estoy solamente por audio, y quizás para el tiempo de las preguntas y respuestas podamos conectarnos por el video. Entonces yo voy a compartirles aquí en mi pantalla. Espero que todos allí tengan la presentación. Déjenme. Perfecto. Los evangélicos y la política en nuestro continente, ese es el tema. Yo tengo un reto de tiempo y voy a tratar de avanzar. Si usted tiene alguna pregunta o un comentario, yo le aprecio mucho que usted lo anote, y quizás al final, cuando tengamos la oportunidad del diálogo. Y voy a ir muy rápido porque hay unas cosas aquí que yo asumo que pastores, líderes como ustedes ya lo tienen presente. Bueno, el maestro José Miguel Bonino habla de 4 rostros del protestantismo latinoamericano, que son el histórico, el evangélico, el pentecostal, el de migración, trasplante o iglesias étnicas. Es decir, el histórico, las iglesias luteranas, las iglesias presbiterianas, y el evangélico, iglesias bautistas, el pentecostal, asambleas de Dios, y el de migración, trasplante o iglesias étnicas, las primeras que llegaron al continente, que fueron las comunidades luteranas alemanas, las moravas en el sur, las anglicanas, etcétera, etcétera. Pero al inicio del siglo XXI yo me atrevo a sugerir un quinto rostro, que es el neopentecostal. Por ahora solo me voy a limitar a mencionar que hay que diferenciarlo del pentecostalismo clásico. Bueno, en América Latina entendemos por evangélicos a todos los miembros de los movimientos cristianos de la gran familia protestante, sean anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, neopentecostales, etc. No podemos hablar de la iglesia evangélica haciendo una comparación con la iglesia católica, sino de las iglesias evangélicas, siempre en plural. No existe una iglesia evangélica, hay una diversidad de iglesias evangélicas a lo largo y ancho del continente.
el protestantismo latinoamericano es un fenómeno que es plural y que es muy complejo y que está atomizado actualmente en centenares de grupos distintos. Los une el uso del texto bíblico como norma de vida y conducta, pero de ahí en adelante hay una gran diversidad en cuanto a su organización en cada país y aún en cada país, en cada región, y en el acento que ponen en tal o cual elemento doctrinal. También debo aclarar que no tiene el mismo significado eclesial la palabra evangélico en América Latina que en Estados Unidos, donde se utiliza la palabra evangélico. Son dos cosas distintas. En Estados Unidos, el término evangélico se refiere a la línea más conservadora, tanto en lo religioso como en lo político, del protestantismo norteamericano. Y es necesaria esta distinción para diferenciar claramente dicho término de las otras líneas o ramas dentro del complejo mundo del movimiento evangélico latinoamericano. El debate sobre la relación entre los evangélicos y la política se presenta desde la incursión de líderes evangélicos en la política continental desde Estados Unidos, comenzando por allá en 1973 con la elección de Jimmy Carter, un miembro laico muy activo de la Iglesia Bautista, luego pasando por Ronald Reagan y otros, hasta la Argentina, incluyendo el Caribe y Brasil a partir de 1970. Ahora, Jesucristo, según el Evangelio de San Mateo, recomendó a los fariseos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando le hacen la famosa pregunta de si era lícito dar tributo al César o no. Una pregunta con un alto contenido político. El reto exegético y hermenéutico para los cristianos de distintas épocas y contextos es responder a la pregunta: ¿qué exactamente es lo del César? ¿Y qué exactamente es lo de Dios? Bueno, la teología pública es un nuevo paradigma que poco a poco se está utilizando más en universidades, seminarios, institutos bíblicos e iglesias para hablar de la fe evangélica en la esfera pública. El concepto viene siendo desarrollado desde hace algún tiempo por teólogos y teólogas en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Hay dos jóvenes sociólogos y teólogos latinoamericanos que escriben y hablan de este tema ampliamente y que yo sigo atentamente. Ellos son Nicolás Panoto, desde Chile, y Jenny Kulak, desde Washington, D.C. Porque como dije al principio, uno nunca deja de aprender. Y yo pongo mucha atención a lo que las nuevas generaciones están escribiendo y están reflexionando. Y ellos son dos teólogos latinoamericanos que yo sigo. Ahora, la primera ocasión que expuse sobre teología pública fue en una conferencia del Instituto Fe y Vida y Pública en el Seminario Teológico de Princeton, por allá en el 2011. En esa ocasión nos reunimos un grupo importante de líderes latinos, protestantes y evangélicos para reflexionar sobre el tema de la fe en la vida pública. En esa misma conferencia también participó Joshua DuBois, que es un pastor evangélico afroamericano, que en ese tiempo era director ejecutivo de la Oficina de Fe de la Casa Blanca durante el gobierno de Obama, y él compartió con nosotros la perspectiva de los pastores afroamericanos de cómo ellos se involucraban en los asuntos públicos desde su fe. Por cierto, él después escribió un libro que se llamaba El Devocional del Presidente, que era un libro donde él cada mañana a las 5 de la mañana mandaba unos textos bíblicos y una reflexión al presidente Obama, y luego ellos, antes de comenzar el día de trabajo, se reunían para orar y discutir sobre esa reflexión. La teología pública representa una crítica constructiva acerca de la presencia de la fe cristiana en la esfera pública y la búsqueda por evaluar la relevancia de su presencia desde el punto de vista social, político y jurídico. Y digo jurídico porque allí hay que incluir el tema de la separación de la Iglesia y Estado y el asunto del Estado laico, que es algo muy importante en países como México y otros, Uruguay también. Bueno, aquí hay que diferenciar la participación pública versus la participación política.
porque muchas veces lo público es entendido de manera reduccionista como si fuera solo el campo de acción de los partidos políticos o de los gobiernos. Lo público es un espacio donde convergen diversas dinámicas sociales, culturales, religiosas, institucionales, que trata de buscar el bien común de los sujetos que la conforman. Nicolás Panotto resalta dos elementos. El primer elemento, él dice que lo público es un campo plural y está compuesto por diversas voces, ideologías e identidades. Y allí a veces donde hay cierta incomodidad para algunos líderes involucrarse en el tema público, y vean que estoy haciendo una separación de lo público y lo político, de lo público y lo partidista, porque allí tienes que entonces exponerte a otras voces. Los líderes evangélicos están acostumbrados a veces que su voz es la que manda en el púlpito y no hay otras voces. Y cuando sales a lo público, resulta que hay otras voces, hay otras ideologías y hay otras identidades. Y el segundo elemento que menciona es que el discurso público se da a las distancias de debate y de disputa. A veces en las tradiciones evangélicas, vuelvo a decir, los pastores les cuesta que alguien les cuestione lo que dicen, o lo que hablan, o lo que predican, o lo que enseñan, cuando en lo público, y especialmente en los parlamentos, en las asambleas nacionales, en los congresos, la naturaleza es que siempre el discurso público va a haber debate y disputa. Ahora, ¿existe alguna relación entre fe evangélica y política? En mi experiencia, encuentro tres planteamientos. Hay quienes plantean que ningún tipo de relación es posible. Yo hablo con líderes evangélicos aquí en Venezuela y me dicen absolutamente no. La iglesia no tiene nada que ver con la política. Hay otros que utilizan la fe cristiana como una plataforma de operación política, y hay quienes piensan que hay una dimensión intrínseca entre lo profético y lo político. Y cuando me refiero aquí a lo profético, tiene que ver con el tema de la denuncia del pecado, de la corrupción, de lo que está malo en la sociedad, no tanto lo profético acerca de predecir el futuro. Y en esta rama es por donde son más la tradición afroamericana de Estados Unidos, de Martin Luther King y todos ellos, entendieron la dimensión profética de lo político. Y también en Centroamérica, Monseñor Romero y otros. Bueno, los líderes de las iglesias evangélicas en nuestro continente deben comprender la importancia de su participación en la esfera pública, si es que quieren ser relevantes. Ahora, los evangélicos son los nuevos actores en el mapa electoral de América Latina. Algunos líderes pretenden extender su militancia religiosa a la esfera pública y convertir el capital evangelístico en un rentable capital político. Y han surgido intentos de conformar partidos confesionales que sirvan como brazos seculares de sus iglesias. Hay una tendencia dentro del movimiento evangélico latinoamericano que copia el evangelicalismo estadounidense de los años 70. Pretende entrar a la esfera política incorporando su teología dentro de su agenda política, pero desde la lógica de la conquista del poder. Se trata de una teología política, sobre todo dentro de sectores del neopentecostalismo, que busca una reconstrucción de la teocracia en la sociedad actual. Es decir, se reinterpretan los textos del libro de Jueces, de Nehemías, de Moisés, de Josué y todos estos, y se habla de la instauración de una especie de reconstrucción teocrática. Para algunos, es la cara política de la llamada teología de la prosperidad, que predica que los evangélicos están predestinados a ocupar los puestos de mando en este mundo, bien sea presidencia de países, ministerios, alcaldías, parlamentos, etc. Tienen una comprensión bíblica que asume la construcción del poder político, desde la lógica del dominio religioso en las diversas esferas públicas de la sociedad. Asumen que los evangélicos tienen el mandato de conquistar los puestos y espacios públicos estratégicos para incidir en la vida política de la sociedad. Las iglesias evangélicas no solo han crecido en números, sino también en importancia e influencia. Y esta importancia e influencia tiene que ver con los números, como lo vamos a ver más adelante. En relevancia social y política, sobre todo en las últimas 3 décadas. Según Latino Barómetro, América Latina alberga más de 425 millones de católicos. Es decir, casi 40% del total de la población católica mundial está en América Latina.
y hay por primera vez en la historia un papa latinoamericano. Sin embargo, el catolicismo ha disminuido en toda la región en las últimas 5 décadas. América Latina en 45 años, del año 70 al 2015, ha descendido 25 puntos de catolicidad. Es decir, la Iglesia Católica ha perdido 25 puntos en su membresía, y países como Honduras, Nicaragua, Guatemala ya están por debajo del 50% de feligresía católica. Actualmente, Latinoamérica es una región muy católica, tiene entre 67 a 69% de católicos, y los evangélicos han subido entre el 19 y el 20%. Y los que no tienen ninguna afiliación religiosa llegan al 8%. Esto de acuerdo a datos que para mí son los más fidedignos, tanto del Latino Barómetro en Chile como del Pew Research Center en Estados Unidos. El crecimiento numérico generalizado del movimiento evangélico en América Latina se dio a partir de los años 70. ¿Recuerdan ustedes toda esa oleada de evangelistas, de programas de evangelización que se dieron en América Latina a partir de esa década? Y entonces, a partir de los años 80, se da el fenómeno, para mí es muy interesante, que 10 años después de que se empieza a registrar el crecimiento evangélico, se da entonces a partir de los 80 una evidente incursión político-partidista. Se calcula que para el año 2000 había una población de 137 millones de evangélicos en toda América Latina. 75% de los cuales son de línea pentecostal. Para volver a usar las palabras del maestro Miguel Bonino, el rostro más numeroso del protestantismo latinoamericano, sin duda alguna, es pentecostal. Ahora, para ponerlo en contexto, en 1938 se calculaba que en América Latina habían 14.500 feligreses evangélicos. Para 1950 la cifra subió a 1 millón. En 1980 ya eran 37 millones y se calculaba que para el año 2000 ya eran 100 millones de evangélicos en todo el continente. Los países con mayor crecimiento evangélico son Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Se les acerca muy por allí, muy cerca Costa Rica también. Incluso en Estados Unidos, un fenómeno que se da allá, muchos latinos que emigraron, que llegan a los Estados Unidos, dejan el catolicismo y se afilian a las iglesias protestantes. Es decir, que en Estados Unidos, 1 de cada 5 hispanos son evangélicos, es decir, 22% de la población hispana, que es muy similar a la población de América Latina, donde entre el 19 y el 20% de los latinoamericanos son evangélicos. Yo quiero que veamos esta gráfica, y yo no sé qué tan bien la puedan ver ustedes aquí en sus pantallas. Si ustedes pueden notar, esto es del Pew Research Center, si pueden notar abajo la línea donde dice 1910, el punto 1, el punto 3, 1950, el punto 4, 1970. Y entonces vamos arriba donde vemos los católicos en el punto 94, y cómo durante el 1910 al 1994, al 1950, perdón, se mantiene casi igual la membresía católica, pero del 94 al 92 empieza a descender, y del 92 desciende hasta el 69 al 2014. No sé si me van siguiendo. Es decir, que entre la década del 70 y el 2014 hay un gran declive de la población católica en el continente, y más abajo entonces vemos cómo del 1910 al 1970 el crecimiento evangélico fue muy lento y muy largo y muy sostenido por muchas razones que no tengo el tiempo de explicar, pero que a partir del 1970 empieza un crecimiento exponencial de los protestantes y evangélicos hasta el 2014, al llegar a ser casi el 19% de la población en el continente. Ahora, en muchas iglesias evangélicas latinoamericanas
La pregunta ya no es si se participa o no en la política, sino en cómo se tiene que participar. El impresionante crecimiento evangélico llevó a muchos de sus líderes a ingresar a la arena política con la intención de convertir su capital evangelístico en capital electoral. Vamos a ver algunos ejemplos. En Costa Rica, en el 2018, el pastor y cantante evangélico Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional disputó la segunda vuelta presidencial ante el oficialista Carlos Alvarado y perdió 61% a 33%, pero fue un fenómeno político en Costa Rica que un evangélico, un pastor, obligara a una segunda vuelta presidencial. En México, Andrés Manuel López Obrador sumó al Partido Encuentro Social con apoyo evangélico a su alianza electoral en febrero del 2018 con un mensaje cargado de contenido cristiano y referencias al Nuevo Testamento. Ese partido aportó 1.7 millones de votos a la victoria de AMLO. En Guatemala, el pastor y empresario Jimmy Morales ganó la presidencia en el 2015 con 67.44% de los votos, apoyado por el Frente de Convergencia Nacional, que fue un partido originalmente militar y todo esto, pero que luego se recibió mucha influencia evangélica. En Chile, 4 obispos evangélicos formaron parte del Consejo Ciudadano del Comando Presidencial del actual presidente Sebastián Piñera, entre ellos Eduardo Durán Castro, Jorge Méndez, Carlos Vargas y Javier Espinosa. En Colombia destacan el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta, MIRA, y Colombia Justa Libres, de origen evangélico, aparecidos en el año 2017. Ellos también apoyaron a Iván Duque, del uribista Centro Democrático, con la esperanza de que se ganara en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2018. Ellos participaron activamente en la campaña por el no a los acuerdos de la paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016, con la consigna «Solo Jesús puede traer la paz». Y el 2 de octubre, en el plebiscito por la paz, el no se impuso, y yo quiero que ustedes pongan atención a esto, con el 50.21%, es decir, 6.431.376 votos, contra el 49.78%, 6.377.482 votos que dijeron el sí. Es decir, que definitivamente el voto evangélico, impulsado por estos dos partidos que se opuso al no, le concedió la victoria al no sobre el sí. Esto es algo muy interesante. Ok, en Brasil, el evangélico Jair Bolsonaro, un militar de reserva y diputado federal en ejercicio por el Partido Progresista, ganó las elecciones en octubre del 2018 con el 46% de los votos, y el lema fue Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos. Ahí está el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con un pastor muy famoso en Brasil, Silas Malafaia, en una asamblea de una iglesia de las Asambleas de Dios en Río de Janeiro. Allí en Brasil los evangélicos son 42.3 millones de personas, es decir, el 22% de la población, y definitivamente son un sector muy determinante en cualquier elección brasileña. Brasil es el país donde los evangélicos tienen más poder político que en cualquier otro país de América Latina. Allí Bolsonaro también recibió el apoyo del obispo Edir Macedo, que es fundador desde hace 40 años de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un movimiento neopentecostal que tiene más de 9 millones de miembros en todo el mundo y que frecuentan cerca de 100.000 templos. La Iglesia Universal en Brasil ha alcanzado un enorme poder político y construyeron su propio partido que se llama el Partido Republicano Brasileño. Ese partido en el 2016 eligió a Marcelo Crivella, que es un sobrino de Macedo, como el alcalde de Río de Janeiro, que es una de las ciudades más grandes de Brasil. También recibió el apoyo de José Wellington Becerra da Costa,
que es el presidente emérito de las Asambleas de Dios, la denominación evangélica más grande de Brasil, con 22.5 millones de miembros. Es decir, cerca del 10% de la población de Brasil son miembros de las Asambleas de Dios. A nivel mundial, las Asambleas de Dios es la denominación pentecostal más grande, que tiene 68 millones de miembros y tienen 367.000 iglesias. Bueno, en Venezuela, en 1987, 3 líderes protestantes, Godofredo Marín, Carlos Méndez, Modesto Rivero, entre otros líderes evangélicos, fundaron un partido conocido como Organización Renovadora Auténtica. En el 88 ese partido presentó al ingeniero Godofredo Marín como candidato presidencial y obtuvo solamente el 0.87%, es decir, no llegó a 1%, y obtuvo 63.795 votos, quedando en un distante cuarto lugar. Sin embargo, ahora logró ganar 5 curules en la Cámara de Diputados de lo que fue el Congreso Nacional. En El Salvador, pastores de diferentes iglesias evangélicas brindaron apoyo al candidato de Ghana, Nayib Bukele, quien se comprometió a crear la Secretaría de Valores, una nueva instancia que llevará apoyo directo a las iglesias evangélicas. Cuando Nayib Bukele fue alcalde de un municipio allí en San Salvador, él trabajó mucho con las iglesias y entonces eso le ganó el apoyo de muchos líderes evangélicos. Bueno, en los Estados Unidos, Donald Trump recibió en 2016 el 81% del voto evangélico y es un apoyo que ha mantenido intacto como presidente a pesar de todas sus polémicas. Yo estaba mirando las estadísticas y en esta elección el voto evangélico solo bajó como 5 o 6 puntos el apoyo, así que fue muy alto. Yo debería haber empezado por el tema de Estados Unidos, pero como es tan complejo y tan amplio, y haciendo un poquito de seguir un poquito el diálogo con el pastor Roy Soto, voy a dejar solamente esta parte aquí y quizás en el tiempo de preguntas y respuestas, si surge, podríamos hablar un poquito más de esto. Ok. Aquí están unas gráficas que yo envié, le pedí al pastor Roy que las enviara por el grupo. No voy a pasar mucho tiempo aquí, solamente quiero que ustedes vean que en esta gráfica se muestra en los distintos países donde los evangélicos tienen un partido político propio, donde hay partidos que son apoyados por neopentecostales y el porcentaje de la población del país. Entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos el partido propio cristiano, Visión con Valores Viva. Hay otros partidos que son apoyados como el partido Gobierno Vamos y la población 42% de evangélicos. En Honduras están varios partidos propios, otros que apoyan al Partido Nacional y la población evangélica 41%. En Nicaragua no hay partido evangélico propio como en El Salvador, pero apoyan a varios partidos y allí están los porcentajes. En Costa Rica está el Partido Evangélico Restauración Nacional y Renovación Costarricense, pero algunos líderes neopentecostales apoyan al Partido de Liberación Nacional con el 22%. Bueno, y así podríamos ir por cada partido: Panamá, país, Colombia, Venezuela hay Nueva Visión para mi país, la Organización Renovadora Auténtica y Esperanza por el Cambio. Perú, Brasil, ya les hablé bastante de Brasil y allí están los porcentajes de la población. Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Entonces, ustedes pueden quizás, yo les voy a enviar esta presentación al pastor Roy y con más detenimiento pueden mirar la cantidad de partidos evangélicos o los que son apoyados por evangélicos en cada país. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué se dio este giro radical respecto al posicionamiento de las iglesias evangélicas frente a su tradicional dicotomía iglesia-mundo? ¿Qué los llevó a la participación político-partidista? Este giro se concretó en un cambio abrupto de visión, donde antes de la década de los 70 y los 80 era huir y rechazar al mundo porque era corrupto, y ahora plegarse a él e intentar conquistarlo por medio de la política.
A manera de conclusión, voy a tratar de concluir en los próximos 10 minutos para que demos tiempo al diálogo. Bueno, pronosticar el futuro político de un país o el éxito o fracaso de cualquier partido político en nuestra región de por sí es tremendamente complicado para cualquier politólogo experimentado. Intentar describir el futuro de un movimiento religioso que incursiona en la arena política latinoamericana es mucho más complicado todavía. Es obvio que el futuro político de los evangélicos no dependerá exclusivamente de ellos, ni de su crecimiento numérico, ni de su sola voluntad y entusiasmo para participar en la política. También dependerá de una serie de factores y actores, tanto en el ámbito religioso, sobre todo la Iglesia Católica, como en el político, en especial los otros partidos políticos existentes en los distintos países. Hay que considerar la diversidad y división del campo evangélico, por si ciertamente ha crecido mucho, pero es muy diverso y también está muy dividido. Y en algunos países uno no se puede atrever a hablar de que hay un voto evangélico, como lo voy a explicar un poquito más adelante, porque hay diferentes demandas religiosas y políticas, hay competencias que son connaturales entre esos dos ámbitos. Bueno, tomando en cuenta este contexto continental, yo puedo concluir que dentro de la historia reciente de la incursión evangélica en el ámbito político latinoamericano, hasta el momento se han dado 3 modelos de participación y los voy a tratar de explicar muy brevemente. En primer lugar está el partido evangélico. Es el movimiento o partido confesional que está integrado y liderado exclusivamente por hermanos evangélicos, quienes debido a un mandato religioso o a su visión del mundo, su teología, quieren llegar al gobierno de sus países para poder evangelizar mejor. Queda claro que sus objetivos políticos son meramente instrumentales y estratégicos, ya que su intención real es llegar al poder para gobernar religiosamente, algunos dirían teocráticamente, y gobernar para evangelizar. La pretensión de formar movimientos o partidos confesionales se ha dado prácticamente en todos los países de la región y en todos ellos ha fracasado, ya que no han logrado ni siquiera el apoyo de sus propios hermanos en la fe, ni conseguir el apoyo de los votantes no evangélicos. Por ejemplo, el caso de Venezuela, la propuesta electoral de Nueva Visión para mi país, NUVIPA, un partido evangélico en Venezuela, que apenas logró que el pastor Eusebio Méndez, que fue su candidato presidencial, lograra 19.498 votos o el 0.13%, es decir, no llegó al 1% y quedó en un distante tercer lugar en las elecciones presidenciales en marzo del 2013. Esto me dice a mí, como un analista, que los hermanos de Nuvipa no lograron ni siquiera el apoyo de los propios hermanos evangélicos, porque se calcula que en Venezuela hay aproximadamente de 5 a 6 millones de evangélicos en las iglesias. Sigo adelante. Ahí está el pastor Eusebio Méndez, que fue candidato presidencial de Nuvipa en Venezuela. El segundo modelo es el Frente Evangélico. Se trata de un frente político liderado por hermanos evangélicos de diferentes denominaciones, pero que se abren a otros actores que comparten con ellos sus ideales políticos, aunque no plenamente sus ideales religiosos. Es decir, es un frente evangélico, pero podemos aceptar a otros católicos, podemos aceptar a judíos, podemos aceptar a personas no creyentes, siempre y cuando sea dirigido por los evangélicos, es decir, que tiene un matiz de diferenciación en relación al fracasado, aunque no descartado, partido confesional, y ante la imposibilidad real de llegar al poder a través del partido confesional evangélico, entonces de cierta manera se claudica la imposición de los principios teológicos para privilegiar pragmáticamente las posibilidades políticas. En este modelo no solamente los hermanos son aceptados como miembros, optan por una alternativa intermedia, al llamar a otros actores políticos no evangélicos, pero siempre y cuando sean los hermanos los que lideren el movimiento, aunque puedan presentar un candidato no evangélico. En este modelo, los líderes evangélicos son conscientes de que ellos no son políticos profesionales y muchas veces
no son conocidos más allá de sus feligresías. Este es un gran reto que tienen muchos de los que incursionan en la política, que pueden ser muy famosos dentro de su denominación o dentro del mundo evangélico, pero más allá del mundo evangélico no son conocidos. A veces acuden a personajes públicos que pueden enarbolar sus principios cristianos, aunque no compartan parcialmente o plenamente con ellos su espíritu evangelizador. En este modelo no se descartan las alianzas con otros líderes o partidos políticos para llegar al poder. En Venezuela, el pastor y empresario Javier Bertucci logró casi 1 millón de votos, es decir, el 10.80, el 10%, casi el 11%, para un tercer lugar en las presidenciales del 2018 con su movimiento Esperanza por el Cambio, y ahora se prepara para participar en las elecciones a la Asamblea Nacional que van a ser el 6 de diciembre. Lo puse aquí porque él es un modelo de alguien que empezó con la intención de un partido netamente evangélico, pero que ahora es un frente evangélico porque el pastor Bertucci está haciendo alianzas con otros partidos políticos más pequeños, donde él sigue siendo la figura que lidera y donde la mayoría de la directiva siguen siendo evangélicos, pero él piensa que logrando estas alianzas políticas en un frente evangélico pueda tener un poquito más de éxito que lo que tuvo anteriormente. Y el tercer punto, la facción evangélica. Se trata del modelo que mejor ha funcionado hasta ahora y que consiste en participar en procesos electorales dentro de partidos o movimientos políticos ya constituidos, sobre la base de las alianzas electorales, pero sin tener la capacidad de liderar dicho movimiento o partido. Ante el fracaso del partido evangélico y la imposibilidad inmediata del frente evangélico, se ha optado por participar en otro modelo de beneficio mutuo. Los evangélicos están contentos de participar en un partido político que es importante y que supuestamente les dará mayor visibilidad y expectativas de triunfo. Y los partidos políticos están contentos de tener a algunos representantes del movimiento evangélico dentro de sus filas. No necesariamente se trata de una decisión consensuada y acordada entre los líderes evangélicos, sino que muchas veces surgen candidatos evangélicos espontáneos con aspiraciones políticas, pero que no han coordinado antes con las comunidades evangélicas nacionales o a veces ni siquiera con su propia comunidad. Los hechos nos dicen que si bien este es el modelo más recurrente en el continente y el que mejores resultados electorales les ha granjeado a los líderes evangélicos, también es cierto que muy pocos son los evangélicos elegidos que se han mantenido exitosamente en el ámbito político y que han hecho carrera con proyecciones de liderar un movimiento evangélico independiente. Es decir, parece que hasta el momento este modelo se agota en sí mismo y no ha logrado todavía escalar con éxito a un triunfante frente evangélico ni al tan ansiado partido evangélico. Ahora, esto que les he presentado son simplemente consideraciones producto de la lectura, de mis análisis, de la experiencia. No es un punto final, tampoco es una verdad absoluta, sino más bien lo presento como unos puntos suspensivos porque seguimos caminando por nuestro continente y seguimos observando y seguimos aprendiendo. Pastor Roy Soto. Indudablemente nos deja con tantas cosas, y gracias, Pastor Ricardo, de verdad que nutritivo. Y algo que quiero rescatar para toda la audiencia es la argumentación histórica que has hecho y la referencia histórica que has hecho del comportamiento, esta evolución, ¿verdad?, hacia los escenarios políticos de la iglesia en América Latina. Realmente es magistral, de verdad te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. Bueno, gente linda, el Pastor Ricardo ya está aquí, ya face to face, cara a cara, y agradecemos muchísimo, ¿verdad?, que la conexión no se nos haya caído,
porque muchas veces nos pasan nuestros diálogos. Por favor, preparen sus preguntas, sus comentarios. Esta presentación, como también la conferencia, todas las otras, acompañado a las otras 46, van a estar subidas en el sitio web donde las pueden seguir hablando. Esto hay que seguir hablando de esto. Y usted bien citó, y estuve con todas las antenas, decimos acá, abiertas cuando citaste el caso de Costa Rica, que realmente fue muy penoso. El presidente actual creo que lo llevó al poder un tema de orden trivial religioso, y también la candidatura de la persona que usted mencionó indudablemente fue impulsada desde ese caballo de Troya, ¿no? Del triunfalismo, de que si logramos llegar a los extractos de poder vamos a lograr legislar bajo los valores del reino de Dios. Pero bueno, usted es el profesional acá, yo nada más le estoy reaccionando a este tema. ¿Habrá alguna pregunta o comentario al pastor Ricardo que quisieran hacer? De verdad sería muy nutritivo escuchar, máxime que tenemos gente de tantos países, ¿verdad? De tantos países. Aquí vamos a ver. Mientras sí, preparan sus preguntas, yo leí rápidamente algunas de las reacciones en el chat y quiero agradecer los comentarios porque eso nutren la conversación. Por ejemplo, algunas aclaratorias allí. El pastor Samuel Choc dice que Jimmy Inmorales no era pastor, bueno, era un músico, un líder cristiano. Francis Batarse dice que la oficina de Secretaría de Valores del presidente Nayib Bukele no se ha llevado a cabo, fue una estrategia de apoyo para enamorar al pueblo evangélico. José Antonio nos dice que en México ya no se llama Partido Encuentro Social, sino que ahora es Partido Encuentro Solidario, y ese partido se formó fuera de la ley, ya que de acuerdo a nuestras leyes no se pueden formar partidos políticos con miembros evangélicos. Sansi nos dice que el porcentaje de población evangélica en El Salvador es y debe ser motivo de estudio. Lo nominal y lo practicante debe ser motivo de estudio, ya que en los tiempos y fuera de tiempo de campaña política, las congregaciones se dividen políticamente. Samuel Choca hace una pregunta, ¿qué frutos extraordinarios se han logrado con la participación evangélica? Es una pregunta muy interesante y realmente el saldo es negativo. Cuando uno analiza el continente y ve la participación de las distintas iglesias o líderes o tendencias, es muy negativo. Y no tengo el tiempo para mencionar, pero desde Efraín Ríos Montt en Guatemala hasta Alberto Fujimori en Perú y otros presidentes que han llegado a la presidencia, otros candidatos que han llegado a la presidencia con una agenda cristiana realmente no es positivo. Y parte del reto para líderes que se lanzan a apoyar partidos políticos o figuras políticas es que una vez que esa figura política alcanza el poder, tú recibes o eres salpicado de lo bueno o de lo malo que esa figura haga en el poder. Y en mis estudios yo lo que he visto, voy a poner el caso de Chile, si hay un hermano de Chile aquí, podría participar quizás con mayor conocimiento. Cuando estos tres pastores, líderes, obispos apoyaron a Piñera en Chile, yo estuve buscando cuando hubo las grandes protestas en Chile, donde hubo unas violaciones francas de los derechos humanos, y ahora Chile tiene todo un proceso político, bueno, que no hay el tiempo para conversarlo, guardaron silencio. Es decir, estos líderes que apoyaron a Piñera ante la franca violación de los derechos humanos, se quedaron callados. En Guatemala, las acusaciones de corrupción en contra del presidente Morales, también muchos de los líderes que lo apoyaban empiezan a guardar silencio. Entonces, realmente, en definitiva, el balance mayormente ha sido negativo. Y no solamente hablando de presidentes, sino hablando incluso de candidatos a alcaldía o candidatos a diputados, porque a veces se cree que porque somos cristianos y llegamos
lugar de poder, somos exceptos de la corrupción, no tenemos la experiencia política y a veces esa vorágine de corrupción, de política, de acuerdos, te arropa y te sobrepasa. No voy a decir que en todos los casos ha sido totalmente negativo, pero en la mayoría de los casos no hay un balance positivo. Pastor Ricardo, en las redes sociales, alguien nos están preguntando desde la costa aquí de Guanacaste, la costa pacífica. Juan Manuel López dice: Pastor Ricardo y Pastor Roy, ¿cómo influye la escatología a la hora de pensar en dedicar recursos de la iglesia y tiempo para perseguir una participación política? Eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, y qué muy buena pregunta, yo no abordé el tema teológico porque no hay el tiempo. Simplemente yo quise irme más al tema político directo y al tema de análisis sociológico que a lo teológico. Y voy a tratar de... Yo sé que, como dije al principio, los evangélicos solamente tienen en común que todos asumen la Biblia como su conducta de fe y su guía. Pero ante esa pregunta, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios, cuando usted le pregunta a los distintos líderes, cada quien tiene una respuesta diferente de cómo han entendido qué es lo del César y qué es lo de Dios. Y si uno va desde la Reforma, Martín Lutero tuvo un entendimiento, Calvino tuvo otro, y así podríamos pasar tiempo aquí. Ahora, a mí lo que me parece interesante es que hasta la década de los 70 o 80, la teología pentecostal que dominaba el continente y que hablaba de el reino venidero, del rapto, de la venida de Cristo, de la nueva creación, de la nueva tierra, del nuevo cielo. Entonces, si estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra y Cristo viene, ¿para qué no vamos a preocupar de meternos en este mundo tan mundano y tan corrupto, y menos en la política? Pero luego, a partir, digamos, de los 80, 90, especialmente con el advenimiento del movimiento neopentecostal, al que solamente he mencionado, pero que no tampoco entré a considerarlo, cambió un poco el entendimiento y decir, bueno, mientras esperamos ese cielo y esa nueva tierra, Dios nos ha llamado a ser conquistadores, Dios nos ha llamado a poseer territorios, Dios nos ha llamado a dominar, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, y entonces vamos a meternos en la política para, con nuestra ética cristiana y nuestro entendimiento de la fe, podamos nosotros cambiar los países, cambiar las sociedades. Yo les mencionaba al principio de la experiencia de los pastores afroamericanos de la tradición de Martin Luther King en los Estados Unidos, porque ellos son un modelo que a mí me gusta mucho. Ellos entendieron que su participación en lo público tenía que ver más con lo profético, con la denuncia de la corrupción, que para ellos era claramente las violaciones de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, y no tanto la participación en lo político. Sin embargo, cuando uno lee la historia de esos líderes, yo tuve el privilegio en los Estados Unidos de poder hablar cara a cara con algunos de ellos, y uno de ellos fue el congresista John Lewis, que murió recientemente. John Lewis era uno de los más jóvenes discípulos de Martin Luther King. Él es muy famoso porque a él casi lo matan en el puente de Alabama, en Selma. Yo les recomiendo que vean esa película, está en Netflix, Selma, Alabama. Y yo una vez le pregunté a John Lewis, él era un pastor bautista, de hecho fue pastor en la iglesia donde Martin Luther King fue pastor. Y yo le dije a él, John, tú nunca, regret, dicen en inglés, nunca te arrepentiste de haber abandonado el ministerio bautista de tu iglesia para meterte en la política, porque él fue uno de los pocos de todos esos líderes que se fue directamente a la política. Y él dijo, mira, Ricardo, fue una decisión muy difícil que tuve que hacer, pero yo entendí que desde el Congreso de los Estados Unidos yo podía influenciar para bien y mejor y continuar la visión y la lucha de Martin Luther King. Y de hecho él lo hizo durante toda su vida, pero él rompió desde allí
y no se consideró más nunca un pastor, aunque él tenía el título de reverendo. Otros, como Jesse Jackson, decidieron incursionar en la política, y Jesse Jackson se presentó como candidato en las primarias demócratas y no ganó, pero allí estuvo. Entonces, la mayoría de los líderes afroamericanos decidieron continuar promoviendo los derechos civiles, pero desde la perspectiva profética de denunciar la discriminación racial como un pecado institucional de la sociedad estadounidense, pero no todos decidieron entrar en la política. Mi observación es que muchos de los líderes que entran en la política lo hacen desde una teología, desde cierta percepción de lo que es la moral y la ética. En muchos casos, por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la sexualidad. Muy poco escucho a los líderes que entran en el tema de la política, evangélicos, hablar del tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del hambre. Que la pobreza y la desigualdad son las dos cosas más reales y retos que tenemos en nuestro continente. De hecho, los teólogos de la misión integral como René Padilla, Orlando Costas, todos ellos nos hablaron de esto ya desde la década de los 60. Y aquí estamos todavía en el 2020 y seguimos en Latinoamérica, que no es el continente más pobre, porque el continente más pobre es África. Yo he tenido la oportunidad de ir y ver, pero sí estamos en el continente más desigual, donde en países, en cualquiera de nuestros países, podemos encontrar la gente con la riqueza más absoluta y más grande, y al mismo tiempo la gente con la pobreza más deprimente. Paro aquí para ver si hay otra pregunta. Tenemos un par de preguntas más antes de cerrar, pastores. Mi amor, dice aquí que tengo el niño está acá por aquí. Dice Luis Ascanio, dice, ¿creen ustedes, pastores Ricardo y Roy, que un pastor en redes sociales, al lanzarse a la contienda política como candidato, debe abandonar su cargo de pastor, como lo hizo el pastor Humberto Lai, que cuando compitió por la presidencia del Perú, dejó el cargo pastoral y al final perdió? Cuando perdió, retomó su cargo. ¿Es ético llevar al mismo tiempo esos dos roles? Leemos esa y una más, pastor, y cerramos. Adelante, pastor, esa pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, dependiendo de los países, y aquí yo quiero hacer la salvedad que el gran reto para mi presentación fue generalizar y solamente poner algunos países como ejemplo, porque en el aspecto jurídico, cada país tiene sus propias constituciones y sus propias normativas y sus propias leyes. Por ejemplo, está el caso de México, ¿no? que es un estado que se considera totalmente laico. También el caso de Uruguay. En los Estados Unidos se permite que los pastores participen, pero a manera individual no lo pueden hacer, no pueden apoyar candidatos, porque entonces su iglesia perdería el beneficio de exención de impuestos y el gobierno entonces vendría detrás de ellos y les empezaría a cobrar impuestos. Es un poquito complicado en Estados Unidos. Quizás voy a hacer otra acotación en cuanto a eso. A mí me parece que lo más sano es que renuncien a su particular ministerio. Es decir, cualquier líder latinoamericano, cualquier pastor, dependiendo de la constitución individual de cada nación, tiene el derecho político de presentar su nombre, de presentarse para elección, de ser candidato. Yo no estoy en contra de eso, pero creo que es muy saludable y muy sabio que se separe, porque uno de los retos que hay es que cuando te metes en la política siendo pastor, entonces tú no puedes esperar que el resto de la sociedad te trate como pastor, sino que te empiece a tratar como otro político. Y la política, hay corrupción, en la política hay golpes bajos, en la política hay cosas sucias, hay campañas negras, campañas negativas, y entonces si tú te metes en la política, te metes a un ring de boxeo donde vas a recibir golpes de todo tipo, desde el punto de vista político, y tienes que estar expuesto a eso. Entonces lo mejor es separarse y presentar su candidatura a nivel individual y no asumir la candidatura a nombre de su iglesia o a nombre de su denominación o a nombre de su federación. Dos preguntas más y tenemos que cerrar. Pastor Lazo, por favor. El pastor Lazo hace ratito tiene su manita levantada. Pastor, por favor. José Antonio Loza, por favor.
Pastor, Pastor, adelante. Ok. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. En principio, al igual que él mismo, yo no estoy en contra de que cualquier evangélico pueda participar en la política. Me parece además, en el fondo, algo muy interesante, porque desde en la política podemos ver por el bienestar de la sociedad como justicia social. Eso a mí me encanta, pero el gran problema, al menos en la experiencia en México, no puedo hablar de otros países porque los ignoro, no tengo ese contacto, pero en México, el Partido Encuentro Social, y que hoy se llama Partido Encuentro Solidario, es un partido basura, así se le denomina en México, es un partido basura, no sirve para nada. Nunca ha hecho una sola propuesta en los años que lleva, aunque haya cambiado de nombre, y cambió de nombre porque en las últimas elecciones no alcanzó el porcentaje mínimo para conservar su registro, y hábilmente los señores le cambiaron un poquito el nombre. Se quedaron con las siglas, pero le cambiaron el nombre. ¿Qué es lo que a ellos les importa? Formar parte de los partidos políticos, aliarse con otros como ahora con el partido en el poder para seguir obteniendo recursos económicos y llenar su cartera. Fuera de eso no les importa nada. Jamás han visto por los pobres del país. Jamás han legislado una sola partida importante para acabar con la pobreza en una colonia, en un estado, en ninguna parte. Ellos son partidos comparsas. ¿Por qué razón? Porque nadie les cree. Nadie les cree que la política y el evangelismo o los evangélicos puedan tener algo en común. En la letra es muy bonito saber y escuchar y decir, vamos a mirar por los pobres, pero esta gente apenas llega al poder y se olvida, y de lo único que les importa es llenar su cartera de billete. Así es que es una verdadera pena, pero no se logra mucho con esos partidos, al menos en México, que Encuentro Social lleva muchos años en México. No es de uno ni de dos, 15, 20 años y nunca ha hecho nada. Hermano Ricardo, hermano Roy, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias. Rápidamente, si me permites. Guillermina y Pedro dicen, yo creo que si fuiste llamado al pastorado debes pastorear. Creo que otro tipo de líderes sí pueden optar, pero un pastor no creo que deba renunciar porque es un llamado a guiar, no para renunciar. Roy Palavacini dice, ¿para qué grupo se gobierna? ¿O es para una nación con pluralidad de ideologías, pensamientos y éticas? Nelson Sevilla, que es el secretario del Consejo Evangélico de Venezuela, que está con nosotros, bienvenido, Pastor Nelson. Son dos cosas, el pastor es para administrar la obra de Dios y la participación en política es de carácter pública. Son de carácter social y ambas son interesantes y cada uno darán a cuenta. El apóstol Elías Rincón dice, no consideran legítimo que partidos evangélicos traten de atraer a su proyecto político a sus hermanos de fe. Voy a tratar de brevemente resumir una respuesta. La realidad es que, según lo que vemos por las estadísticas y por lo que ha ocurrido en las elecciones hasta el día de hoy, los partidos evangélicos solos, recuerden esas tres opciones que yo dije, el partido evangélico, el frente evangélico y los evangélicos que participan dentro de otros partidos. El partido evangélico solo no lo ha logrado. Ha sido un fracaso. O sea, estadísticamente hablando, en todas las elecciones, ni siquiera han logrado atraer el voto de sus hermanos. Legítimo puede ser, porque puede ejercer sus derechos constitucionales y políticos, pero no lo han logrado. El otro tema que trae Roy Palavacini es que si tú llegas a la presidencia de un país siendo evangélico, no puedes gobernar teocráticamente, tienes que gobernar para una sociedad plural, donde hay lo que yo hablaba del debate, es decir, no estás en la iglesia donde la voz del apóstol o del pastor es la respetada, sino estás en un país donde hay una pluralidad. Y quiero concluir con esto, mis hermanos y mis hermanas. A mí me parece que hacia donde deberíamos ir en nuestro continente, porque vamos a seguir creciendo, la influencia de la iglesia evangélica en cuanto a números va a seguir creciendo exponencialmente. Yo creo que hacia donde debemos ir es tratar de recuperar el llamado profético bíblico, no el profético de adivinar el futuro, sino el bíblico, para ser una voz
pública de denuncia de la corrupción, del pecado institucional, de la violación de los derechos humanos, bien sea al presidente que esté de turno, sea de derecha, sea de izquierda, sea rosado, sea colorado, sea blanco, sea verde, el que sea. A mí me parece que allí es donde la iglesia debe enfocar su ministerio. Y una de las razones por las que casi ya no tenemos profetas en ese sentido bíblico, tipo Martin Luther King, tipo Monseñor Romero y tipos otros, es porque yo los reto a ustedes, que son pastores y teólogos, a que busquen los destinos de los profetas en la Biblia. Y yo les voy a dar 3. Un profeta o terminaba exiliado, o terminaba en la cárcel, o terminaba decapitado o muerto. Esos eran los 3 destinos de los profetas. Es por eso que hoy en día en la eclesiología latinoamericana tenemos apóstoles, tenemos obispos, tenemos pastores, tenemos líderes, pero tenemos muy pocos profetas. No que no los hayan, sí los hay. En cada país hay profetas que no tienen acceso a las redes sociales, a los medios de comunicación y que están allí en un ministerio encarnado en sus comunidades, haciendo profecía con sus hechos y también con su voz. Yo creo que debemos mirar a recuperar ese ministerio público de la iglesia como profetas, de ir al Congreso Nacional de nuestra nación a denunciar lo que consideramos está equivocado, que mayormente, vuelvo y concluyo con esto, los 2 grandes problemas serios de nuestra América Latina. 1, la desigualdad social y económica y la pobreza. Y 2, el tema de la corrupción, que no solo permea las instituciones y los partidos políticos, sino que muchas veces también permea las instituciones eclesiásticas. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Y gracias, Pastor Roy Soto, por la invitación. Gracias, querido. De verdad que tenemos que seguir hablando de esto. Hay que seguir reflexionando, hay que seguir hablando. Pero y gracias, Pastor Ricardo, mi abrazo para ti con todo mi cariño. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Los insumos que has orquestado en esta presentación son realmente nutritivos. Yo les cuento una historia. Un hombre llamado Jesús, en par de ocasiones, muy famoso, por cierto, en ese momento, podía perfectamente lanzarse a la candidatura política y establecer su reino y su filosofía desde el poder más alto, desde el poder político. Y una vez cuando lo quisieron poner como rey, se desapareció entre la gente y nunca aceptó ese título. Interesantemente, el tiempo pasó y al final, frente a una autoridad política que le pregunta si era rey, responde: usted sabe que sí soy rey. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de rey era ese que estaba diciendo soy rey, con una corona de espinas, flagelado, semidesnudo? Sus amigos lo dejaron, no tiene séquito, no tiene gobernador, no tiene ministro, no tiene nada. Todo su grupo íntimo lo abandonó y ahora, frente a la estructura de poder, cuando le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos?, dice: usted lo sabe. ¿Quién va a creer en un rey sin gente, flagelado, desnudo y con una corona de humillación? A mí estos planteamientos, y con esto seguramente ya están viendo mi posición más teológica, yo veo a un Jesús que cada vez que le propusieron el poder político, huyó y decidió hacer una transformación social desde un fermento diferente, desde las bases de la comunidad, de las bases, caminando con la gente. Así es que creo yo que debemos de aprender, por lo menos desde mi juicio, aquí en Costa Rica no es la primera vez que me han pedido que si quiero ser candidato, que si quiero ser lo otro. Yo prefiero seguir usando botas de hule, sembrando fresa, ayudando a la gente desde ese fermento. Ahora bien, quienes tienen esa vocación y la consideran que es una vocación de Dios, pues que Dios los bendiga y los frutos de camino se van a dar. Pero este Jesús, flagelado, semidesnudo, que tiene una corona de espinas, nos invita a replantear si queremos hacer transformación, ¿desde qué base la vamos a hacer? ¿Es desde el poder o es desde otra invisibilidad, desde la sal y de la luz? Este es solamente un cierre. Pastor Ricardo, gracias. Gente bella de Comunidad Virtual de Servidores, gracias. Tuvimos un buen grupo en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Y aquí queda una pregunta teológica que vamos a responder el señor Ricardo Corzo y mi persona.
¿Quién produce el mejor café? ¿Venezuela o Costa Rica? Lo veremos muy pronto en un encuentro de titanes. Gente linda, que Dios los bendiga. Saludos. Recuerden que esta conferencia la vamos a subir a las plataformas para que ustedes sigan. Los esperamos la próxima vez. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias, querido. Gracias.